sea en tu día, que te podamos glorificar por medio de Cristo, Señor, que podamos recibir, Señor, de tu Espíritu, que tu Espíritu nos redarguya, nos exhorte, nos edifique, nos ayude para proceder al arrepentimiento y para proceder al crecimiento espiritual. Que tu Espíritu Santo pueda, en su poder glorioso, aplicar la palabra en nuestras vidas. Señor, te ruego que en la escuela dominical de hoy, Señor, soberanamente, Señor, lo hagas por razón de tu misma palabra y de tus mismos propósitos, Señor, abastecer de gracia a quien la enseña. Padre Santo, rogamos Dios que hoy, nuevamente, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, podamos recibir tu palabra, podamos orar juntos, podamos tener comunión los unos con los otros, podamos participar, Señor, de lo que nos has dado, podamos, Dios, participar de la cena, Señor. Todo esto unido es adoración a ti, Señor. Por eso te ruego que nos ayudes otra vez. En Cristo Jesús. Amén. Buenos días para todos. Nuevamente gracias al Señor porque Él es el que nos provee todo el interés, todo el anhelo para buscar de su palabra. Buscando hacer un resumen de lo que vimos la semana anterior, la intención es que todo lo que aprendamos lo practiquemos. Una de las premisas de la palabra de Dios: no basta con oír, hay que hacer. ¿Sí? Esa es una instrucción de la palabra de Dios. Entonces voy a hacer algunas preguntas, ¿sí?, sobre lo que enseñamos la semana anterior. Hablábamos que el mandamiento que nos ha correspondido estudiar es: no codiciarás. ¿Alguien que se lo sepa de memoria? Primera pregunta. ¿No? Esa es una enseñanza. Hay que aprender a memorizar los versículos, ¿cierto? Porque ¿de qué manera? Es algo, una de las preguntas que ahorita vamos a tocar. ¿De qué manera se diferencia el cristiano de una persona del común? Y segunda, razonamiento al respecto es: ¿cómo nos habla el Espíritu Santo si somos creyentes? Entonces es a través de su palabra. Dicen los judíos, cuentan los judíos, que al practicar la instrucción de Moisés al llegar a la tierra prometida, ¿qué fue lo que les dijo él? ¿Qué quiere decir el libro de Deuteronomio en primer lugar? ¿Qué es Deuteronomio, si alguien sabe? ¿No? La repetición de la ley. ¿Y qué les dijo Moisés cuando iban a entrar a la tierra prometida? Hablando del instructivo, de las enseñanzas de lo que él había dado, de lo que Dios quería para ellos. ¿Qué tenían que hacer? ¿Ah? ¿Cómo? Eso es correcto. ¿Cómo? Enseñándola a la memoria. Enseñándola, trayéndola a la memoria y enseñándole a los hijos y a los hijos de los hijos, ¿cierto? Para que no se olvidaran de ella. ¿Sí? De hecho, hoy tenemos la Biblia y los que saben y los que estudian dicen que permanentemente Dios está repitiendo. ¿Sí? Algunas personas se molestan, ¿sí?, por ejemplo, de los que no son creyentes, y dicen: ¿por qué 4 evangelios? Con uno solo basta. ¿Sí? Este comentario me lo hizo una madre con referencia a una hija que estudiaba en un colegio católico.
Y entonces le ponían a estudiar los 4 evangelios y decía, usted hable allá para que quiten esos, ¿sí? Que sean 4, pónganlos en uno solo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero significar con ello? Que la Biblia nos repite y nos repite y nos repite, y nosotros somos tercos, duros de corazón, ¿cierto? Y ese tema de duros de corazón, ¿cierto? Es el tema que estamos tratando de cómo es el ser humano. Porque cuando uno lee los 10 mandamientos, y en este caso el que nos toca, ¿cierto? Entonces uno lo lee y dice, bueno, ¿y qué? Está como desconectado de los otros, ¿sí? No codiciarás a la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y uno que si no estudia, si no entiende qué es lo que está pasando ahí, pues bueno, pues sí, no codiciarás, es como no querer, ¿sí? Hacer algo indebido. Y pare de contar. Entonces lo que tratamos de establecer, lo que estamos haciendo, es sentar las bases de quién es el cristiano y quién es la persona del común. Y qué nos debe diferenciar entre el uno y el otro. ¿Cierto? Eso es lo que estamos tratando de establecer. ¿Cierto? Cómo era el pueblo de Dios y que si lo traemos a hoy, pues, diferencias creo que muy poquitas. ¿Cierto? Exactamente. ¿Cierto? Entonces la idea es de que lo que estamos aprendiendo lo pongamos en práctica. ¿Sí? Entonces, hablábamos de que para entrar al versículo 20, que es realmente cuando Dios se hace presente de manera extraordinaria, ¿sí? Una vez más, Él había prometido, ¿cierto? Le dijo a Moisés, prepara al pueblo porque yo me voy a presentar el monte de Horeb. Y 3 días antes les dijo que se debían de preparar. Y yo dije, bueno, ¿alguien se ha preparado para el día del Señor? Eso lo dije hace 8 días. Y dije una cosa que tocaba hacer, o una entre varias. ¿Cuál era? Orar. Y entonces, la pregunta es, ¿ya oramos para hoy? ¿Con cuántos días de anticipación? ¿Desde el viernes o ayer o no orar? La segunda pregunta, ¿por qué orar? Por cada uno de los miembros de acá. Por cada uno de los miembros. Dentro de la enseñanza, esa es una de las cosas, ¿cierto? Que Dios se hizo presente para mostrarles al pueblo, ¿cierto? Cuál era la relación que tenían con Él. Esa instrucción de mandamientos era una instrucción para saber qué es lo que Él nos mandaba a nosotros. ¿Qué es lo que debíamos hacer si estuviéramos allá y si estamos acá? Entonces era una instrucción de que Él, ¿sí? Dios Padre, nos va a hablar a nosotros para nosotros comportarnos. Entonces ahí es una enseñanza, es que esa instrucción es para nuestra vida. Segundo, lo que acabas de decir, ¿cierto? Es cómo nos podemos relacionar con las otras personas, en este caso con nuestros hermanos, y tercero, con los de afuera. Esa es la instrucción de esa época, que ellos estaban a la expectativa, porque recuerden que acababan de salir de Egipto y estaban en el desierto y estaban, como dicen los muchachos, y excúsenme la expresión, que casi no me gusta, pero dicen, estaban en la inmunda. ¿Sí? Es decir, no tenían qué va a pasar, o sea, la expectativa era toda, ¿sí? Y se supone que nosotros acá, hoy, debe ser la misma expectativa, no solamente acá, sino afuera, pero digamos que como ser es un día especial, y ese era un momento especial, entonces debemos estar a la expectativa, ¿cierto? Y la oración va en ese sentido. ¿Qué nos va a hablar a Dios? ¿Qué nos va a decir Dios? ¿Sí? ¿Qué nos va a decir Dios? Para nuestra vida personal, para nuestra vida de los hermanos y para lo que está afuera, para nuestra relación, para nuestra vida diaria con los que están afuera. Dios allá en ese momento les estaba dando unas instrucciones para que esto que estoy diciendo, ellos se pudieran comportar, y en forma adicional para que los demás pueblos los identificaran.
¿Cuál era el contexto de los demás pueblos? Pregunta. Idolatría. ¿Sí? Ellos tenían muchos dioses. Hoy pasa lo mismo, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esos muchos dioses? Entonces, hoy hay personas que dicen la madre tierra. Y la Pachamama, ¿cierto? Y nosotros, algunos cristianos, dicen, uy, sí. ¿Sí? ¿Y por qué digo eso? Porque algunos cristianos, digamos, están involucrados en el medio ambiente, y no es que esté mal hecho eso. Pero ¿cuál es la diferencia? Y aquí viene la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano que está metido en el medio ambiente y un cristiano que reconoce la creación de Dios? En la práctica, ¿cuál es? Sí, solo Dios, no solo verdad. Exacto, pero ¿qué pasa con el cristiano que está metido en el medio ambiente y no habla de Dios? Esa es la diferencia. Como quiere. Vive como quiere, y no solamente eso, ¿cierto? Sino que con base en lo que está diciendo el hermano Guillermo, ¿cierto? Le parece que a él es la forma de cuidar el ambiente, ¿sí? Y entonces ahí Dios no está, a eso me refiero, ¿sí? Porque pues es una buena labor. ¿Quién no está de acuerdo con el medio ambiente, cierto? De hecho es una obligación en el cristiano, ¿sí? Cuidar el medio ambiente. Pero lo que pasa es que la diferencia está, ¿cierto? En que la persona del común llega y dice, no, vamos a suponer, él dice, es que el medio ambiente hay que cuidarlo porque si no la humanidad se va a fregar. Estamos fregados, la basura, el medio, el aire, el smog, ¿cierto? Ahora con el hueco allá arriba, entonces que la piel, tenemos problemas, entonces hay que cuidar el medio ambiente. ¿Y ahí dónde está Dios? ¿Qué diría el cristiano? Ahora la pregunta, ya definimos qué dice una persona del común. ¿Qué diría el cristiano frente a esa misma dificultad? Hay que cuidar la creación de Dios. Que Dios, porque creó todo, nos lo dio para nosotros, ¿cierto? Perfecto. Tiene que ver con Génesis. Exacto, Génesis, la creación. Exactamente. ¿Y cuál fue el objeto del Padre cuando creó al hombre? Darle todo, suplir cada una de las necesidades. Para que el hombre, Le dio instrucción al hombre, le dio instrucción. para que el hombre cuidara la tierra. Entonces, ¿sí ve que la diferencia entre una persona que es del común y una persona que es cristiana? ¿Sí? Entonces dice, es que todo se lo debemos a Dios. Sí debemos de cuidar el ambiente para su gloria, porque Él nos dio para administrarla. Entonces vamos a orar, ¿cierto? Para reconocer que Él es Dios. ¿Sí? Esa es la diferencia entre una persona del común y una persona cristiana. ¿Sí? Entonces, volviendo a las enseñanzas que tuvimos la semana anterior, entonces dijimos que para poder acercarse a Dios en esa época, en ese momento, Éxodo capítulo 19, entonces estamos hablando de que ellos se iban a preparar. Entonces nosotros nos preparamos con oración. Les pregunté cuál es el mandamiento. Supongo, o pregunto mejor, ¿cuántas personas leyeron cuántos mandamientos son? O por lo menos leyeron cada uno de los mandamientos a ver qué podíamos relacionarnos con no codiciarás. ¿Sí? Entonces, si esa es la idea, ¿cierto? De que nos preparemos con la lectura, ¿sí? Del tema que estamos hablando. El hermano dijo, ¿quién leyó Judas? Uno habíamos leído. ¿Sí? Entonces, conclusión, estamos hablando de que estamos aprendiendo, ¿sí? Y que previo al día del Señor tenemos que hacer cosas que le agraden a Él, no que me toque hacerlas porque es una obligación, entonces, pero si me tocó. No, cosas que le agraden a Él, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque de esa manera, pues Dios mismo nos va a meter en el proceso para que cuando la enseñanza llegue, la hora del sermón llegue, entonces la palabra fluya. El Espíritu Santo puede hablar porque la persona ha hecho oración, está preparada sobre el tema, o por lo menos de alguna lectura de la Biblia, ¿cierto? Entonces, eso es una necesidad que cada uno de nosotros debemos hacer previo al día del Señor. Hablamos de que se debe orar por las personas, por nosotros, por nuestros
por los que nos acompañan, ¿cierto? Y por aquellos que ojalá Dios haga, ¿sí? Puedan llegar a escuchar de su palabra, ¿sí? También hay que recordar que este ser un día especial, entonces ahí hablamos de que hay un mandamiento para el día de hoy, ¿cierto? Como algo especial. Y si hacemos todo eso, el cristiano se identifica porque está alabando a Dios, está adorando a Dios, ¿sí? ¿Y cómo es eso? Pues el amor de Dios, dice en su palabra y de manera repetida, ¿sí? Hablando de la palabra de Dios, ¿qué es el amor de Dios frente a la palabra? Hay varios versos que hablan en ese sentido, y algunos recuerdan. El amor de Dios frente a la palabra, ¿cómo funciona? Primero, ¿qué es el amor? ¿Alguna persona que se atreva a dar una... Ese es un atributo de Dios. El amor proviene de Dios. Y nosotros cómo lo podemos, siendo hijos de Dios, cómo lo podemos practicar? En toda nuestra vida diaria. ¿En todos los qué? En toda nuestra vida diaria, con nuestros hermanos, nuestros semejantes. Reconociendo la gloria de Dios. Es que dice que el amor cubre, por ejemplo, multitud de faltas, ¿cierto? Entonces el amor también es aceptación, por ejemplo, ¿sí? Esa aceptación de la persona que yo tengo ahí, yo tengo que darle a la persona, digamos, hay personas que son difíciles, ¿cierto? En su trato y todo. Hay unas. No, poquitas. Pero el amor de Dios, ¿cómo se manifiesta? En que nosotros somos difíciles también. O sea, si estemos andando en la vida cristiana, cada uno de nosotros somos difíciles. De hecho, usted, cuando ahorita dijo, somos desobedientes, somos tercos, nuestro corazón es duro, ¿cierto? Dios nos ve pues con otros ojos porque el Señor Jesucristo hizo ese sacrificio, ¿cierto? Pero igual, Bueno. con nuestros semejantes a todo momento. Hay un pasaje, un capítulo en la Biblia que habla del amor. ¿Cuál es? Corintios. Exacto. Primera de Corintios. Entonces ahí tocaría leer, ¿cierto? Sí. Pero hay un versículo que identifica que todo el mundo debe saber, de memoria. En Juan. Sí. Exactamente. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Ahí que está implícito ahí. Que de dónde va la cosa. Solamente en ese verso. Exacto. ¿Sí? ¿Y qué hizo Dios por una cantidad de personas que eran sus enemigos? Dice Efesios. Yo a su hijo. Yo puedo sacar la conclusión de que el amor es el beneficio del otro. Ese es el verdadero amor. ¿Sí? En griego es el ágape. ¿Sí? Hay amor filius y amor eros. ¿Sí? Entonces el amor ágape es el que va de mí hacia el otro. Ese es también allá se me olvidó ahorita, bueno, cuando me acuerdo les digo. El caso es de que el amor verdadero es el que yo doy, es la acción hacia mi prójimo, sea mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis congéneres, la sociedad, ¿sí? Es el beneficio del otro, es porque el otro esté bien. Ese es el verdadero amor. Entonces ahora sí pregunto, ¿cómo podemos amar a Dios con referencia a su palabra? Un verso. Que alguien se acuerde. Si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿cierto? Obedeciendo. Exactamente, obedeciéndolo. Entonces nosotros podemos amar a Dios obedeciéndolo, ¿sí? Y ese obedecer dentro de la vida diaria, pregunta, ¿nosotros hacemos lo mismo? Nosotros recibimos la instrucción, pero práctica, ¿cuántas veces la ponemos en práctica? Y él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, la idea es de que ellos estaban a la expectativa y nosotros, cuando estemos acá, ¿cierto?, frente a su palabra, hayamos hecho las cosas previamente y podamos ejecutarlas, ¿cierto?, de la manera en que él nos dice que lo hagamos. No como una carga, sino como una bendición, como un anhelo de amarle cada día más. En
Mateo 22, 38-39. Dice, este es el primero, el 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la manifestación del amor de Dios. Porque si yo amo, no lo voy a robar, no lo voy a codiciar, no le voy a decir mentiras, ¿cierto? No le voy a hacer daño de ninguna manera si realmente lo amo. En otra parte de la Biblia, para corroborar y afianzar lo que tú estás diciendo, dice que el amor es el cumplimiento de la ley. Exacto. Eso lo dice la ley. ¿Sí? Entonces, la intención es esa. Estamos colocando las bases para saber quiénes somos. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo para llegar. Todavía no hemos llegado a la explicación del verso, del mandamiento. Decíamos que ya en Éxodo 20 Dios, ¿cierto?, saca a las personas de Egipto y dice dos cosas. Bueno, sí, dice dos cosas. Dice una frase que está compuesta de dos partes. Yo soy tu Dios, que te saqué de tierra de servidumbre. Pregunta, ¿es algo parecido con la vida cristiana de aquel que ha nacido de nuevo? ¿Cuál es la similitud? Sí. ¿Cuál es? Que no, a nosotros de dónde nos sacó el Señor a cada uno, o sea, del mundo. Como éramos pecadores, estábamos muertos en delitos y pecados y el Señor nos rescata. Amén. Esa es la razón, ¿cierto? Ellos, es decir, que Dios está mostrando como un Dios, decíamos, que viene hacia nosotros, en ese caso nos estaba mirando hacia su pueblo, y que lo sacó de un sitio de esclavitud del pecado. De manera de que ahí aprendimos, ¿cierto?, que Dios es el que obra en cada una de las personas, no porque yo quiera. ¿Sí? Listo. Otra cosa que aprendimos es de que Dios había prometido a su pueblo que Él iba a rescatarlos de allá. Es decir, que nosotros tenemos que tener confianza en sus promesas. Entonces, cada vez que podemos escuchar la palabra de Dios y hay alguna promesa, debemos de confiar en la fidelidad de Dios. De que Él sí, para nuestra vida práctica, aún en las dificultades, el sermón de los 8 días era de dificultades. Él está presente. Él gobierna. Porque es que en la práctica, cuando tenemos el problema, ¿sí?, yo tengo que salir de este problema, yo no sé qué hacer, ¿sí?, pero se nos olvida que Dios está gobernando. No es malo que tratemos de salir de un problema, porque pues hay circunstancias, ¿cierto? Pero que solamente yo confíe en lo que yo voy a hacer y Dios no está presente. Hay circunstancias de enfermedad que yo no las estoy buscando, ¿cierto? Pero preguntan a las personas, ¿y por qué me sucedió a mí? ¿O por qué a mi hijo le pasó esto? ¿Por qué? Si yo he hecho bien las cosas. Es decir, Dios no está. La diferencia entre una persona del común es esa. Que la persona del común dice, yo estoy aburrido, no sé por qué me pasó esto. Y el cristiano dice, Dios en su voluntad está obrando. No conozco las circunstancias por las cuales estoy pasando, pero Él sabrá por qué la estoy pasando, ¿cierto? De todas maneras tengo que pensar, acercarme más a Dios. De hecho, hay personas que dicen, es que todos los cristianos son los que están bien llevados, son los que son cristianos. Amén por eso. ¿Sí? Porque eso se reconoce es de que la persona aquella que no tiene a Dios en su corazón puede hacer lo que quiera. Sí, lo que es la corroboración de lo que tú decías, lo que quiere. ¿Sí? Bueno, entonces confiar en la palabra de Dios. ¿Sí? Decíamos que cuando Dios le va a dar unas instrucciones a las personas, ¿cierto?, en este caso, un mandamiento o varios mandamientos, ¿sí?, esos mandamientos van a formar el carácter de la persona. Y finalmente ese carácter pues va a llevar a un tipo de conducta. Pregunta, si Dios dio unos mandamientos, suponiendo que ellos lo pudieran, bueno, primera pregunta, ¿será que todos en ese momento podían cumplir esos mandamientos? ¿Será que hoy en día podemos cumplir la totalidad de los mandamientos o por lo menos uno? Un proceso. Exactamente, ¿sí?
¿Qué implicaciones tiene que una persona del común, y aquí estamos hablando otra vez, cierto que es un común, una persona del común y corriente y otra del cristiano? Para una persona del común que tiene una moralidad, ¿sí? Esto que estoy diciendo es importante. Las instrucciones de Dios, ¿sí? Ustedes miran en el texto de la sociedad, en algunos libros de algunas personas dicen la ley moral de Dios. Eso significa que eso que Él dio constituye un reflejo de su carácter. Es decir, que todo lo que dice ahí es porque Él es bueno. Se necesita para el comportamiento, ya dijimos, ¿cierto?, de las personas. Pero ¿qué hace que una persona sea buena, entre comillas, y un cristiano sea realmente bueno, de acuerdo a la palabra de Dios, ejecutando cada uno de los mandamientos? Una persona del común, ¿qué dice con referencia a su vida normal? Suponiendo que esto, bueno, suponiendo no, Dios a todas las personas se lo ha escrito en el corazón. ¿Qué dice una persona del común? Ya lo hice. ¿Ya lo hice? Ya lo hice. Eso es lo que dice el común. ¿Cómo es? Persona como dice, Exactamente. yo no mato, yo no robo. Exactamente. 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 Sí, es que yo soy buena persona, porque yo no robo, yo no mato, yo no, ¿sí? Y ahora viene la pregunta más importante. ¿En qué se diferencia un cristiano que haga eso mismo? Que por feo es. Que el Espíritu Santo está haciendo la obra en uno. O sea, no soy yo, es el Espíritu Santo en mí. Bueno, Sí, buenísimo, amén, hermano. ¿Sí? ¿Y qué implica en la práctica para él, para sus personas, hablando de su hogar, por ejemplo, ¿cierto? Hablando de la congregación y hablando de los terceros, ¿qué implica que una persona pueda reconocer eso? es hombre de Dios. ¿Qué es? Hija de Dios. Para nosotros, ¿cierto? Es un verdadero creyente, es un nacido de Dios. Es un nacido de nuevo. Es un nacido de nuevo. ¿Sí ve la diferencia entre una persona del común? Una persona dice como yo, es que yo soy buena persona, yo no hago eso. ¿Sí? Usted me está hablando de los 10 mandamientos, yo los compro todos. ¿Sí? Exactamente. Mire que la hermana acaba de decir una gran frase para evangelizar. Sí, pero cuando uno les está hablando de los 10 mandamientos, por ejemplo, no. Y es que de hecho uno a veces, uno tampoco puede decir que uno es perfecto, ¿cierto? Y que los cumple todos a cabalidad. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo digo una mentira, inmediatamente me siento horrible. ¿Por qué? Porque sé que el Espíritu Santo está obrando en mí. Pero cuando uno le empieza a decir a la persona, a los hombres, por ejemplo, y disculpen, ¿no? Es que no codiciará la mujer del prójimo, ¿no? ¿Sí? Y los ojitos, ¿qué? ¿Usted cómo tiene sus ojitos? ¿Usted sí le entiende a la esposa? A ver, porque si usted está mirando, dice la palabra de Dios que si un hombre mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró, por ejemplo, y dice no codiciará. Usted de pronto no codicia a alguien, no codicia a la mujer, entonces no está cumpliendo los 10 mandamientos. La hermana trae un ejemplo, ¿cierto? Que es muy común para las personas que no son creyentes. ¿Sí? Y lo iba a traer dentro de la misma enseñanza y de una vez voy a aprovechar. Una persona del común, casada, una esposa bien, un hogar bien, entre comillas, van en la calle, el señor mira a otra dama, ¿sí? Y dice, uy, dice una cantidad de cosas. ¿Y qué dice la mujer? Hablando de las común y corriente. Dependiendo. ¿Sí? Algunas. No le va a gustar. A ninguna le va a gustar. Hay algunas, ¿sí? Mire, eso es cierto, ¿sí? ¿A quién le va a gustar? Pero estamos viviendo en una sociedad donde dice, ¿sí? ¡Ay! Sí, le da su carterazo y le dice, pero ¿por qué haces eso? Sí, pues tenle la carta. Exactamente. Pero, No piensa, ¿no? y aquí viene la pregunta de una persona común y corriente. ¿Qué hace o dice ese hombre? La sociedad lo ha influido para decir qué dice ese hombre. Ay, yo no estoy haciendo nada. Exactamente. No estoy haciendo nada. Exactamente. La estoy mirando. Mire, mire, exactamente. ¿Sí? Eso, mire. Yo solamente estoy mirando. ¿Sí? Yo solamente estoy mirando. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Eso que estamos diciendo ahí, ¿cierto? Con referencia a no codiciarás, es importante.
¿Sí? Porque todos decimos, aún el cristiano, ¿cierto? No, es que a mí no me parece que eso sea pecado. ¿Sí? Sí, no. Eso no es tan malo. ¿Sí? Esa es la dificultad en el cristiano. Es que Dios hizo la belleza en la mujer. Exactamente. Solo la estoy admirando. Exactamente. Sí, pero ese ejemplo, Es verdad, esas son las frases. ese es un ejemplo, digamos, muy evidente. Pero una de las cosas que hablamos acá, hablando de la enseñanza, es de que la codicia, en este caso muy evidente, es muy dificultosa reconocerla nosotros mismos como cristianos. Sí, claro. Esa es una cosa que la enseñanza nos dice, el mandamiento nos dice, es que no es solamente, eso es, la Biblia traduce, no codiciarás bajo 3 palabras, avaricia, codicia y deseo. Y ahí estamos hablando de los deseos, en ese contexto mundano. ¿Sí? En el cristiano, que le cuesta trabajo identificar, porque es que incluso la misma persona sobre sí mismo dice, no, eso también, no, es que decíamos que un ejemplo, tener un hijo, era como un deseo neutro, hasta ahí no había ningún problema, pero cuando ya la persona le preguntan, ¿y usted por qué quiere tener un hijo? Dice, no, es que me dan subsidio y yo lo voy a poner a trabajar. Entonces, ahí estamos yendo al fondo, que es el mandamiento. El mandamiento es que va al fondo de la persona. La intención del corazón. Y hablamos, exactamente, y hablamos que para poder identificar un deseo, ¿sí? Había 3 condiciones. Si era malo o era bueno, había 3 condiciones. La motivación, las circunstancias y las consecuencias. Entonces, en el caso de doña Gloria, que no vino, ella preguntó, ¿cierto? Y hablamos de Génesis, ¿sí? Capítulo 3. ¿Qué pasó cuando la persona tenía un deseo aparentemente neutro? Porque pues la creación era algo maravilloso y podía desear un fruto. De ahí en adelante, el problema fue catastrófico, hasta nuestros días, ¿cierto? ¿Cuál fue la motivación? En este caso la motivación se la puso ahí al ladito. La motivación era que iban a ser como Dios. Exactamente. ¿Sí? Y la conclusión de eso es que la persona decidió decidir por sí mismo. ¿Y qué hacemos hoy? Lo mismo. Exactamente. ¿Sí? No tenemos en cuenta a Dios. Ese es el fondo, lo profundo de eso. ¿Sí? Las circunstancias en ese momento eran de que ellos eran, ¿sí? Libres de pecado. Y en cambio nosotros. Entonces, ¿cuál es más factible que hubiera respondido bien? ¿Ellos o nosotros? Era más factible que ellos hubieran respondido bien y sin embargo no lo hicieran. Entonces, la pregunta, ¿será que nosotros somos, entonces, si les vamos a ganar a ellos? ¿Sí? ¿Qué hace que cuando Satanás intentó tentar al Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor Jesucristo para salirse del problema? Y fueron las escrituras. Exactamente. ¿Sí? Lo que estamos diciendo aquí es de que las escrituras, su palabra, amar a Dios es lo mismo. Estamos hablando de que tenemos que meternos ahí, ¿cierto? Y si antes del día de hoy no hemos mirado la Biblia, no hemos orado, no nos hemos preparado, quiere decir de que no estamos obedeciendo lo que Dios quiere, no estamos obedeciendo en el sentido de agradarle. Ese es el contexto de no codiciarás, la parte previa. Entonces, eso es el llamado a que le estoy haciendo. Sentar las bases de quiénes somos nosotros. Que no somos nada diferente, incluso somos peores que muchas personas. Porque nosotros decimos conocer la palabra, pero cuando llega un momento de dificultad, ¿y por qué es que me pasó eso? No, es que yo no acepto eso. Entonces, la idea es, ¿cierto?, de que pensemos, que estemos en comunión. ¿Con quién tenemos que estar en comunión? Con las Escrituras. Pero nosotros los creyentes ya sabemos que el Espíritu Santo es el que obra en nosotros. ¿Con base en qué podemos decir que eso
está sucediendo? Porque hemos nacido de nuevo. Y si hemos nacido de nuevo es ¿por qué? ¿Quién hizo que naciéramos de nuevo? ¿Con qué razón? ¿Con qué visual? Glorificar a Dios. Glorificar a Dios hacia adelante y hacia atrás. Sacarnos del pecado. Reconocer que Dios se hizo hombre. Siendo Dios se hizo hombre. Murió por nosotros, pero resucitó. Y si resucitó, Él le ganó la vida a la muerte, en este caso a Satanás, porque la paga del pecado es la muerte. Y si Cristo vive en mí, yo puedo. Esa es la diferencia entre una persona. Y si Cristo vive en mí, yo puedo glorificarle a Él. ¿Cómo? Obedeciéndole. Bueno, hay algo que también sucede en los cristianos. Y debemos darles como la cabida de verdad al Espíritu Santo, porque a veces de pronto uno le habla a las personas y la persona dice, no, es que yo definitivamente no puedo dejar de ser así, yo no puedo dejar de ser así. Entonces no se trata de que yo no puedo porque que yo no hago nada, sino que el Espíritu Santo, debe hablar al Espíritu Santo. Es lo importante que usted reconozca, ¿cierto? O sea, reconozco mi condición, ¿sí? Y con base en esa condición, Señor, o sea, mostrar ese verdadero arrepentimiento, porque para que el Señor empiece a hacer la obra también debo arrepentirme de lo que estoy haciendo, ¿sí? Porque no es que me remuerda la conciencia, es que me debo arrepentir. Entonces, y el Señor empieza a hacer la obra por medio del Espíritu Santo. Todo eso es cierto. Todo eso es cierto. Pero si no tenemos presente que es Cristo, que siendo Dios se hizo hombre, que todo el plan de Dios, ¿cierto?, para podernos reconciliar con el Padre, es todo lo que acaba de decir la hermana, ¿sí? Nunca vamos a hacer las cosas. Porque si Cristo no está en nosotros, ¿cierto?, su palabra no vive en nosotros, nosotros no podemos actuar. Intentamos, lo que dice la hermana de la conocida, es que yo no puedo, es que nadie puede, nadie puede, No quiere. nadie puede, es Cristo el que está obrando en la persona. ¿Ok? Bueno, ya se nos va a acabar el tiempo, entonces seguimos. Decíamos que entonces había tres palabras que identificaban los deseos, o la codicia, la avaricia, ¿sí? Normalmente en la Biblia se habla de la avaricia como el amor al dinero, ¿ok? Y de eso vamos a hablar un poquito, no mucho, porque digamos que casi todas las predicaciones, las enseñanzas las han dedicado al amor al dinero, ¿sí? Sí lo vamos a tocar, pero porque eso tiene que ver con el contentamiento, de hecho son excluyentes, ¿sí? Entonces ahí vamos a hablar un poquito sobre eso, ¿sí? Otro. Creo que ya terminamos ahí. Tal vez lo único que nos toca, hablando de lo que hace 8 días, es afirmar que es lo que la persona tiene en su interno. Eso es lo que vamos a mirar. Las dificultades es por eso, porque es algo que es propio de la persona y propio de las otras. ¿Cómo poder identificar qué es lo que la persona está haciendo o pensando o por qué está actuando de X o Y manera? Pero eso mismo, la bendición de Dios es de que una persona que es creyente identifica. Por sus frutos los conoceréis. Es decir, una persona que es creyente, y es la enseñanza que debemos de tener, ¿cierto? Su actitud es la que debe llevar a otras personas a preguntar, ¿y usted por qué hace eso? ¿Por qué actúa así? Esa es la parte interna. Una persona, un cajero, le entregó, le cambió un cheque a una persona y le dio $1 millón de pesos de más. No se dio cuenta. Al terminar el día, ¿sí?, fue a hacer caja y entonces se dio cuenta que le faltaba $1 millón de pesos y se puso a mirar sus cosas y se dio cuenta de que en el cheque que había cambiado a tal persona se le había ido $1 millón de pesos y comenzó a buscarlo
No, pues es una persona, no era cliente del banco, ¿sí? Entonces dijo, no, ya perdí $1.000.000 de pesos. ¿Cuál sería la sorpresa? ¿Sí? Que el Señor volvió y le dijo, mire, usted se equivocó, me entregó $1.000.000 de pesos más, ¿sí? Y el otro le dijo, uy, oiga, Señor, usted es el único que hace eso, ¿sí? Usted es una buena persona, ¿cierto? Y el Señor, ¿qué le respondió? No necesito que me mire a mí, necesito que mire al que está dentro de mí. Es una oportunidad para evangelizar. Entonces, con eso quiero significar simplemente de que todas las personas, su conducta lo puede identificar si es una persona del común o una persona que ama a Dios. Así es sencillo. Y eso es lo que nos va a llevar a definir, ¿sí? Si entendieron esta parte, ¿sí? Van a estudiar más, van a estudiar los 10 mandamientos, ¿sí? Esa es la tarea. Y cuando estemos en la codicia ya explicando, entonces ahora sí, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios quería para esas personas allá, para instruirlos, para formar sus personas, para formar su carácter con referencia a sus, los que lo acompañaban y finalmente con referencia a terceros? ¿Sí? Pues vamos a orar. Amado Dios, Padre nuestro, tú nos has visto con ojos de misericordia para buscarnos y nos has dado la gracia de conocerte, pero siendo un creador de todas las cosas y todas buenas, nosotros quisimos a través de nuestros representantes de hoy en día separarnos de ti para pensar y hacer lo que nosotros creemos. Cada día el mundo se aleja más de ti. Hoy, gracias porque nos has dado la oportunidad de escuchar una fracción, algo de lo que tú nos has dicho. Ayúdanos a ponerlo en práctica. Ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos a que el Espíritu que ahora habita por la obra preciosa del Señor Jesús, que ahora habita en cada uno de los que decimos creer en Él, sea para honrarte. Somos más que vencedores, no para hacer nuestras propias cosas, sino para hacer las que te agradan a ti. Bendice a los que hemos podido recibir de tu gracia, recibir tu palabra, para que ella florezca en cada uno de nuestros corazones. Y bendice a los que no han podido venir. Bendice a cada uno de los presentes para que podamos mantenernos firmes, que la fe crezca y esperemos confiadamente en tus promesas, que tú vuelves para la vida eterna. En el nombre del Señor Jesús. Amén.